sumar el resto de los espectadores, vamos a ir dando la bienvenida a este tercer encuentro del ciclo de charlas sobre la reforma de la justicia federal. Desde la revista jurídica les agradecemos mucho estar participando de estos encuentros que estamos organizando junto con el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés y principalmente la profesora Florencia Saulino. A lo largo de estos 3 encuentros me gustaría recalcar que se han sumado personas de más de 26 universidades distintas de la Argentina y del exterior. También se han sumado abogados de muchos estudios jurídicos de Buenos Aires y del interior del país, y funcionarios públicos de los diferentes poderes de gobierno. El objetivo de estas charlas, como siempre, es poder instruirnos un poco más acerca de nuestras instituciones federales, de su funcionamiento y posibilidades de reforma. Así que hoy especialmente nos centraremos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con 2 grandes expositores que ya serán presentados por nuestra moderadora, Florencia Saulino, quien tendrá en sus manos la coordinación de esta reunión. Bueno, muchas gracias, Matías. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí moderar este último panel del ciclo de charlas sobre la reforma judicial, en el que tengo el gusto de compartir con la doctora María Angélica Gelli y el doctor Martín Farrell. María Angélica es especialista en sociología jurídica, fue durante muchísimos años, de hecho fue la primera profesora de Derecho Constitucional de nuestra universidad, y actualmente es miembro del Consejo Académico de nuestro departamento. Y el doctor Martín Farrell es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de nuestra universidad y de la Universidad de Buenos Aires, donde también dirige el Departamento de Filosofía del Derecho. Bueno, así que estoy muy contenta de moderar este panel en tan buena compañía, y viendo también conectados a muchos de mis alumnos y exalumnos, y a 2 de los actuales profesores de Derecho Constitucional de la universidad, el doctor Osvaldo Pérez San Martino y el doctor Ricardo Ramírez Calvo. Así que bueno, sin sacarles más tiempo para esto, vamos entonces a empezar con la presentación de hoy. Va a empezar primero la doctora María Angélica Gelli, va a hablar durante aproximadamente unos 20 minutos, después va a continuar el doctor Farrell. Durante el tiempo de las exposiciones y en cualquier momento, si quieren hacer preguntas, pueden enviarlas por chat, ya sea al grupo de todos, o directamente a Ana Miranda, que las va a ir compilando, o a mí, y después de que terminen las exposiciones, entonces vamos a tener un lapso largo para que podamos debatir entre todos y escuchar sus preguntas. Así que bueno, sin sacarles más tiempo, le paso la palabra a María Angélica. Gracias, Florencia, buenas tardes a todos, un gusto estar otra vez en la universidad. Estoy algo intimidada por los profesores que veo allí, que conocen muchísimo de este tema. A lo mejor lo que yo voy a decir es algo obvio, pero bueno, voy a comenzar por una caracterización de la Corte Suprema en el sistema constitucional argentino, haciendo hincapié en el impacto que la reforma de 1994 tuvo en el tribunal. Luego haré una referencia acerca de la competencia que tiene asignada la Corte también en la Ley Suprema, las funciones que ejerce, el modo de operar hacia adentro del tribunal. Me referiré a el decreto autónomo que emitió el Poder Ejecutivo Nacional a propósito de la creación de una comisión de expertos que acaba de exponerse. Solo tengo las noticias de los periódicos acerca de lo que expresó esta comisión, pero bueno, voy a hacer alguna referencia al decreto, a lo que mandó el decreto, lo que estaba interesado en conocer el Poder Ejecutivo Nacional, y luego algunas reformas que me parece que podrían establecerse para un mejor funcionamiento de la Corte Suprema. Bueno, lo primero que debo decir es que desde que se sancionó la Constitución Histórica de 1853-60, la Corte es en nuestro país un tribunal de justicia y un poder del Estado en paridad, en igualdad con los otros 3 poderes del Estado. Digo 3 poderes del Estado porque, en mi opinión, el Ministerio Público también, después de
después de la reforma de 1994, se constituyó en un poder del Estado con independencia, con autonomía funcional y autarquía financiera. Esto, aunque no es el tema de hoy, seguramente lo han tratado en alguna otra reunión, tiene, me parece, alguna conexión también con la Corte Suprema, por las reformas que parece que se están tratando de establecer en el Ministerio Público. Les decía que constituye un poder del Estado. Ella se llama a sí misma la cabeza del Poder Judicial. En el reciente y muy famoso fallo Bertuzzi sobre el traslado de los jueces, la mayoría del tribunal dijo que se iba a expedir como cabeza del Poder Judicial. Lo reitera en muchos de los casos que suelen ser controversiales o que generan mucho debate en la opinión pública. Es una manera de decir: estamos dando una sentencia que implica una decisión institucional. Pero por supuesto es un tribunal que resuelve conflictos de interés, por supuesto que acotados, son conflictos determinados por la propia Constitución en dos órdenes o dos caminos, ¿no? Lo que llamamos la competencia originaria del tribunal, solo ella exclusivamente se puede pronunciar en esas materias en competencia originaria y exclusiva. Desde el caso Sojo lo ha repetido, y recordarán ustedes que en Marbury versus Madison esta cuestión también se planteó, ¿no? Esto de la capacidad de la Corte en competencia originaria y directa, que el Congreso no puede ampliar ni restringir. Por eso es curioso lo que ha establecido el presidente de la Nación en el decreto que les mencioné. Es el tribunal que tiene la última palabra en el orden interno, por supuesto en cuestiones de constitucionalidad. Digo en el orden interno porque todos sabemos que obtenida la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos y el reconocimiento de la competencia de la Comisión Americana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los conflictos pueden derivar en planteos ante nuestro tribunal regional, la Corte Interamericana. Pero, de todas maneras, no voy a hablar de esto porque sería irnos muy lejos, pero ustedes seguramente lo conocen, en el fallo de la Corte Interamericana, Fontevecchia y D'Amico, se volvió a plantear esta tensión entre las competencias de la Corte Suprema, como Suprema que es, Corte Suprema Argentina, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La atribución para declarar la inconstitucionalidad de normas o actos jurídicos es una de las tareas, les diría, más complejas, más importante, más difícil de ejercer por el tribunal, y es la que pone en tensión a todo el sistema político. Es muy curioso ver cómo se expide alguien que viene de la política partidaria y de la política activa, como el doctor Maqueda, a propósito lo vemos en sus distintos votos, a propósito de esa deferencia, como dicen en la Corte norteamericana, que tiene a las decisiones del poder político. Es un foco de controversia, sin duda alguna, y es una de las garantías máximas que los habitantes del país tenemos, siempre con el límite de cuestión federal, esto es importante señalarlo, caso concreto, agravio específico. Y el agravio, me parece a mí, también está en Marbury versus Madison, por eso me parece que sigue teniendo una relevancia importante este fallo de la Corte de los Estados Unidos. Esa cuestión del agravio está ligada a la legitimación que las partes tienen para presentar el agravio o para rechazar el agravio. Vuelvo a Bertucci. En Bertucci el Consejo de la Magistratura sostuvo que no tenían los actores, los jueces, que no podían presentar ante ellos
el agravio que alegaban porque el Consejo en este punto no estaba legitimado pasivamente para recibir la demanda. La Corte rechazó esta alegación del Consejo de la Magistratura. Quiero hacer un énfasis en lo importante que es el problema de la legitimación ligado al agravio, y yo les diría que desde los 90 la Corte Argentina comenzó a dejar de usar las cuestiones políticas no justiciables para rechazar acciones y los sustituyó por el análisis de la legitimación que presentaba el accionante o la accionante. Así que aquí hay una ligazón bien importante. Esto es algo que creo que ha hecho bien la Corte, no ha escurrido el bulto, lo digo en forma menos académica, y ha resuelto conflictos institucionales de envergadura en nuestro país. Les decía que en 1994 las reformas de la Constitución de entonces impactaron en la Corte, con el Consejo de la Magistratura, porque al Consejo de la Magistratura, además de las atribuciones para intervenir en el nombramiento y en la destitución de los magistrados, también le dio al Consejo competencia para administrar los recursos del Poder Judicial y para dictar reglamentos necesarios para la organización de la magistratura. Esto fue un foco de tensión muy intenso entre el Consejo y la Corte Suprema. Por eso me pareció un desacierto cuando las reformas constitucionales le quitaron a la Corte la representación en el Consejo. Las dos primeras leyes contemplaban al presidente de la Corte como integrante del Consejo, luego desapareció. Yo creo que fue, por la experiencia que conocí de primera mano en la primera instalación del Consejo, esta posibilidad de intercambio directo generó conflictos, pero conflictos que se resolvieron sin que la sangre llegara al río y manteniendo la institucionalidad. En la otra reforma es la del límite de los 75 años, que como ustedes saben dio lugar a dos sentencias de la Corte, una en sentido contrario a la otra. Y por último, y muy importante, el artículo 43 de la Constitución, que en materia de amparo admitió la revisión de la constitucionalidad del acto, la norma que afectara un derecho, una garantía constitucional, por supuesto, aquí tomó dos decisiones. Primero le dio carta constitucional al control de constitucionalidad, por primera vez aparece en la Constitución Nacional, y además, también trascendente a mi modo de ver, lo hizo a partir de lo que llamamos control difuso de constitucionalidad, porque cada juez lo puede hacer, ya lo hacía, desde luego que sí, lo tenemos en la reglamentación legal, pero ahora lo dice la Constitución. Estas dos cuestiones son muy importantes en vistas a las posibles reformas que envía al Congreso, no sé si lo hará, el presidente de la Nación, después de que se nutra con lo que le explicaron y le informaron y reflexionaron los miembros de la comisión asesora. Como les decía, la Corte tiene esta doble competencia, originaria y por apelación. La competencia por apelación también se divide en ordinaria y extraordinaria, y vuelvo a reiterarlo, el foco de los conflictos están en general en el recurso extraordinario federal. En general, no solo, a veces por competencia originaria también han aparecido cuestiones bien trascendentes. El límite sale de la Ley 48 y de la acordada que dictó la Corte en el 2007, reglamentando los recursos extraordinarios y el recurso de queja, exigen, que es una lectura, a mí me parece, esta acordada de la Corte,
que es una lectura, una relectura y un énfasis en lo que establece el artículo 14, el artículo 14, sí, digo bien, 14, 15 y 16 de la Ley 48. Aquí el límite está puesto en la cuestión federal, en el caso, el agravio y la controversia específica, y esto que sabemos desde siempre, la Corte no emite, no se pronuncia en consultas. Bueno, tenemos una sentencia acerca de las sesiones remotas del Senado, en el que para algunos allí la Corte se expidió en consulta, aunque trató de circunscribir su decisión. Este es un límite. Caso, agravio y legitimación ligada al agravio, y que la sentencia emane del superior tribunal de la causa y sea definitiva. Hay excepciones. Una es el salto de instancia, que tuvo en nuestro país una vida muy azarosa. Ustedes lo recordarán cuando la Corte lo había usado sin ley que lo reglamentara, lo que diríamos una especie de cerciorari de admisión, pero luego se reglamentó cuando la crisis de 2001-2002, el famoso corralito bancario, con un problema para quienes habían sancionado la norma. La Corte tomó el caso, saltó la instancia, pero hizo lugar al amparo presentado contra el banco y protegió, declarando irrazonable la norma del Ejecutivo que se cuestionaba entonces. Bueno, fue el fin de la legislación sobre salto de instancia, pero luego, con otro conflicto también mayúsculo, volvió a legislarse el salto de instancia y lo acaba de establecer la Corte, o admitir la Corte, en el caso Bertuzzi que he mencionado recién. Allí hace hincapié en que el caso no solo atañe a las partes, sino que derrama, no usa la palabra derrama, pero bueno, que influye sobre toda la institucionalidad. Acá hay un punto, ya la Corte lo ha hecho en muchas ocasiones, algunos dicen actúa casi como un tribunal constitucional, porque si está mirando los efectos más allá de los litigantes y toma eso en consideración para decidir, diríamos que aquí se está rebasando el caso concreto, ¿no? Por supuesto lo dice para el caso concreto, pero dice, lo digo así y de esta manera porque la cuestión excede el solo interés de las partes. Bueno, las otras excepciones que la Corte ha admitido, también una creación pretoriana como la arbitrariedad, lo que ella llama gravedad institucional. Aún no habiendo sentencia definitiva, si la cuestión dejada de resolver en el momento genera un agravio de difícil reparación ulterior por los efectos que tiene esa decisión. Piensen en materia de prueba, una prueba denegada que sea importante para el caso y que se pierda, en fin, lo que sea, la Corte ha admitido tomar el expediente. Ha usado varias justificaciones, una de ellas es esto de afianzar la justicia, proteger la justicia. Bueno, en varios de los casos que tiene como imputada a la vicepresidenta de la Nación, su abogado ha presentado muchas de estas cuestiones de prueba ante la Corte para que los resuelva inmediatamente, diciendo que el reparo ulterior será un agravio que finalmente no podrá ser reparado. Bueno, ¿cómo trabaja la Corte? Lo sabemos, ¿no? Los expedientes circulan por las vocalías. Cada vocalía tiene un staff muy nutrido, muy numeroso de secretarios letrados. En general, la Corte ha tenido profesionales de altísima calidad para trabajar en estas cuestiones.
cuando estaba el doctor Belucio en la Corte, él personalmente se encargaba de corregir las sentencias cuando estaban listas para salir. Se nota a veces su ausencia, el trabajo es arduo, pero bueno, alguna vez se ha filtrado un error, desconociendo, por ejemplo, que el presidente Frondizi no renunció, sino que fue destituido. Y lo que ocurrió con el presidente Frondizi, en un caso que acabo de citar, muy notorio también, lo que ocurrió con el presidente Frondizi fue un golpe de Estado. Bueno, eso se filtró. Errores cometemos todos, sin duda. Los que escribimos sabemos que las erratas siempre están y nos parece que las corregimos, pero claro, con la Corte hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Sobre todo con estas cuestiones. Bueno, ese debate se hace en el seno del tribunal, pero se estudia en cada una de las vocalías. Y debo decir que hasta que el vocal no firma la sentencia, y la sentencia es el voto, o la disidencia, o la concurrencia se incorpora, puede modificarla. Hasta que no está finalmente firmada con todos los requisitos necesarios, el ministro o la ministra puede mudar su parecer porque a lo mejor se convence por nuevos argumentos que le dan sus colegas. Lo digo esto por una cuestión histórica que sucedió, no la voy a mencionar porque no tengo tiempo, ya tendría que estar terminando, pero sí hago un punto también en esta cuestión. ¿Qué pidió el presidente de la Nación a la comisión de expertos? Voy al decreto. Bueno, que estudiaran el mejoramiento de 3 instituciones básicas, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Acerca de la Corte, le pidió en el artículo 4 que realizara un análisis del funcionamiento que incluya, estoy leyendo, el establecimiento de la selección de integrantes de la Corte, de criterios de diversidad de género y representación federal. Cosa curiosa, lo notó en una reunión en la Academia de Ciencias Morales y Políticas una de las secretarias letradas de la Corte en juicios originarios. No se dice nada de la idoneidad especial que requieren los ministros de la Corte. La cuestión de género y la perspectiva territorial. Luego, la evaluación integral de las normas que reglamenten la competencia atribuida al tribunal, la originaria y la por apelación. Yo diría, hay que ser muy cuidadosos en la originaria porque la originaria deriva directamente de la Constitución Nacional. La de apelación hay mayor flexibilidad. En la originaria me parece que hay que ser muy cuidadosos, salvo que se reforme la Constitución. El análisis de las normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes, algo que hizo la Corte por propia reglamentación, y yo creo que ha sido, con algunas excepciones y algunas críticas que se pueden hacer, exitosa, y el trámite de los recursos y fijación de los plazos procesales máximos para la resolución de los conflictos. Yo les diría, para sintetizar, son cuestiones procesales. Pero hay que ser muy cuidadoso, porque el procedimiento no es neutro al interés político, económico, social. A veces se enmascara como instrumentos técnicos, neutros al valor, neutros al interés, y esto no es así. Podemos argumentar con el procedimiento, pero el procedimiento, fíjense ustedes lo que significó aceptar un per saltum o no acertarlo. Bueno, en el caso de Bertucci aceptó el per saltum y después yo diría que dio un amparo muy parcial y acotado a los jueces. Todo lo que hizo la Corte allí, habría que hacer un seminario sobre Bertucci, desde luego. Entonces, esto de las cuestiones procesales hay que mirarlas con lupa. Y hay que examinar, me parece a mí, los efectos que la solución A o la solución B van a tener
en la amplitud o la restricción de la competencia extraordinaria de la Corte, y sobre todo de esto, ¿no?, que implique que la Corte tiene la llave para abrir o cerrar el recurso con un grado de discrecionalidad demasiado alto o demasiado restringido. Bien, ¿qué propuestas haría? Y con esto termino. Lo primero que voy a decir, y acá lo cito al doctor Abrita, muchos los conocerán, los colegas que trajinan los tribunales lo conocen, él fue uno de los secretarios letrados de la Corte, y esa famosa secretaría era un gozne importantísimo en el recurso extraordinario. Y él dijo, en una reunión, es pública, así que no cometo ninguna infidencia al transmitírselos a ustedes, que cualquier reforma que elabore el Congreso, a propuesta del presidente, a propuesta de esta comisión, a propuesta de quien sea, pasará por el tamiz de la interpretación de la Corte. Y yo agrego de la eventual inconstitucionalidad que pueda establecer la Corte. Esto en particular, porque parece ser trascendido de los periódicos, la comisión no se expidió sobre aumentar el número de miembros de la Corte, aunque indirectamente sí, porque al decir que debe establecerse una representación federal, tenemos 24 distritos federados en nuestro país. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se va a hacer? O la perspectiva de género. Hay una sola mujer en este momento en la Corte Suprema, aunque no dijo hay que aumentar los miembros de la Corte, sí alguna propuesta va en línea con crear un tribunal intermedio, uno más. Yo me permito recordar lo que ocurrió con el caso Iskowicz y la creación de tribunales, casaciones, etcétera, 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 que entorpecen la posibilidad de que los casos se resuelvan en tiempo prudencial. La Corte puede hacer mucho, estableciendo una agenda, no mudando arbitrariamente su jurisprudencia. Si la muda con mucho tino y con mucho cuidado para no ir de blanco a negro. Sobre todo manejar tiempos que sean transparentes para nosotros, los justiciables. Y teniendo en cuenta que todas las garantías de la Corte tienen que ver con la necesidad en un sistema como el nuestro de jueces independientes de los poderes políticos partidarios, de los poderes económicos y de los poderes sociales. Imparciales, con esta doble imparcialidad subjetiva, están en los códigos de procedimiento, y también objetiva, y además con eficiencia. Porque además del artículo 18, que garantiza este tipo de tribunales para todos, y el 109, recuerdo que en el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, el 25 y el 27, y el 27.2, existen estas garantías generales a la que se añade la de la eficacia, porque allí se nos promete que tenemos derecho a un procedimiento, un recurso rápido, sencillo, que hace a la eficacia. Así que en este marco habrá que ver qué nos han dicho los expertos y qué toma el presidente para volver a examinar todas estas cuestiones. Bueno, yo lo dejo aquí porque ya me he excedido por lo menos 5 minutos. Me quedé sin audio, perdón. Muchas gracias, María Angélica, sí, se quedó como cortada mi conexión. Le damos ahora la palabra a Martín. Muchas gracias por invitarme. Voy a hacer algunas sugerencias sobre lo que yo considero que podrían ser medidas que mejoraran el funcionamiento de la Corte,
Sugerencias que ya he hecho en otras oportunidades y que también he publicado en otras oportunidades, de manera que si ustedes tienen al escucharme la impresión de que están escuchando algo que han escuchado antes, no se equivocan. No han escuchado antes, específicamente me han escuchado a mí. Primero de todo, estamos acostumbrados a una organización judicial que se caracteriza por tener una primera instancia unipersonal, una alzada tripartita y una Corte Suprema que puede oscilar entre 5 y 9 miembros. Estamos acostumbrados, no solamente nadie lo objeta, nadie lo advierte, a nadie le llama la atención. ¿Por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no tenemos una primera instancia de 5 jueces, una Cámara de 3 y una Corte Suprema de 1? ¿Por qué esto sería rechazado? Con razón, pero ¿cuál es la razón? La razón es la teoría de la probabilidad de Laplace y el teorema de Condorcet. Laplace sostenía que, puesto que la gente acierta más de lo que se equivoca, entonces cuanto más personas opinen sobre un caso, más difícil será el error. Y Condorcet no se refería a los votos de los tribunales, sino a los votos del pueblo. Decía exactamente lo mismo. Puesto que la gente suele acertar, si vota mucha gente, tiene más posibilidades de acertar que si votaran menos personas. Pero claro está que para que esto funcione, todos tienen que estar opinando sobre lo mismo. Porque si muchas personas opinan o votan, pero opinan y votan sobre cosas diferentes, entonces la probabilidad no puede aumentar. Y esto es lo que ocurre justamente con los votos de los tribunales colegiados. En los tribunales colegiados hay dos cosas que importan, pero no siempre se toman en cuenta las dos. Uno es el resultado. Quién gana y quién pierde. Esto lo advierte todo el mundo, el tribunal lo sabe, el tribunal sabe que o gana el actor o gana el demandado. Eso seguro, en eso no se van a equivocar. Pero hay una segunda cuestión. ¿Por qué gana o por qué pierde? ¿Cuáles son las razones que están detrás del fallo? ¿Son razones coincidentes? Todos los jueces que votan no solo en el mismo sentido respecto de quién gana, sino por qué gana el que gana. Y esto realmente no ocurre, esto no es así. Muchas veces los jueces llegan al mismo resultado, pero con argumentos diferentes. ¿Y qué dice la Corte? Lo interesante es que la Corte dice respecto de esos fallos que son nulos. Miren, la Corte dijo, si del análisis de los votos de los jueces de la sala se desprende que no hay dos opiniones sustancialmente coincidentes sobre la solución del problema, cabe hacer excepción al principio según el cual el modo de emitir el voto en los tribunales colegiados y lo atinente a la formalidad de las sentencias son materia ajena al recurso extraordinario, pues aquella circunstancia invalida la decisión tomada. La convierte en nula, la declara nula. ¿Por qué? Porque ahí adhiere al dictamen de la Procuración General. ¿Qué dijo el procurador? La sentencia configura un todo indivisible demostrativo de una unidad lógico-jurídica y no es solo el imperio del tribunal ejercido puntualmente en la parte dispositiva lo que da validez y fija sus alcances. Está bien, tiene razón. Pero la Corte no se lo aplica a sí misma. Esto es lo más interesante. La Corte con toda razón se lo aplica a los tribunales inferiores, pero no a ella. Entonces nos encontramos ante el caso de que la Corte dicta sentencias que de acuerdo a las propias reglas de la Corte son sentencias nulas. Y es correcto que sean sentencias nulas porque el fundamento de la existencia de un tribunal colegiado reside en la teoría de la probabilidad, y la teoría de la probabilidad requiere que voten sobre el mismo tema, por las mismas razones y por los mismos argumentos. Entonces, ¿cómo es posible que la Corte no esté sujeta a una regla que ella impone a los demás? Y la Corte incurre en ese defecto, pero por supuesto que la Corte incurre en ese defecto sin ninguna duda.
Tomen un caso que ocurrió hace un año y no se esfuercen en buscar muchos más, hay muchos más. Tomen el caso Batalla. El caso Batalla es un ejemplo espectacular de error. Miren, son 5 jueces. ¿Qué tenemos ahí? Hay 2 jueces, que son Lorenzetti y Maqueda, que dicen, miren, el 2 por 1 no camina. ¿Cuál es la razón por la que no camine? Porque el derecho internacional tiene primacía en estos casos. Muy bien, 2 tenemos por acá. ¿Qué tenemos por otro lado? Otros 2. Rosati y Hayton, que habían dicho en Muiña que el derecho internacional no tenía primacía. Así que no pueden usar los argumentos de Lorenzetti y Maqueda, que usan entonces. Dicen, bueno, el 2 por 1 no camina porque el Parlamento ya dictó una ley aclaratoria diciendo que nunca pensó en aplicar el 2 por 1 a los delitos de lesa humanidad, ni se les ocurra esto. Así que en realidad tenemos 2 personas que dicen ahora, no tiene razón Batalla, pero no por el derecho internacional, no, por esto no. Por la ley aclaratoria del Parlamento. 2 por un lado, 2 por el otro, y uno que falta, Rosenkranz, que dice, tiene razón Batalla, porque el derecho internacional no prevalece, y la ley aclaratoria del Parlamento no es una ley aclaratoria, es un desastre. ¿Dónde está la mayoría? ¿Dónde está la probabilidad de la laplaciana? ¿Dónde está el teorema de Condorcet? ¿Dónde está la validez de la sentencia de acuerdo a las propias reglas de la Corte? ¿Qué es esto? ¿El derecho internacional es el motivo? No, porque solamente 2 jueces dicen que el derecho internacional prevalece. Entonces, ¿es la ley aclaratoria? No, porque solamente 2 jueces dicen que es la ley aclaratoria. Pero Lorenzetti y Maqueda no se refieren a la ley aclaratoria, no. Y no tienen por qué referirse, porque en el caso anterior, al 2 por 1 que fue Muiña, habían votado en contra de Muiña. Así que no necesitaron la ley aclaratoria. En realidad, no podían usarla. En realidad, la ley aclaratoria no le da la razón a Lorenzetti y Maqueda. La ley aclaratoria refuta lo que dijeron en Muiña, Lorenzetti y Maqueda, porque le dijeron, miren, ustedes en Muiña se pronunciaron sobre la ley tan oscura que no sé cómo pudieron sacar algo en consecuencia de esto. Ahora se les vamos a aclarar. ¿Qué tenemos ahí en este caso? Una sentencia típicamente nula. Tienen que buscar qué, no la mayoría del resultado. Eso sí lo tienen. Todo el mundo sabe sumar. Terminó 4-1. Pero no tienen mayoría en las razones. Primera sugerencia, entonces. Que la Corte esté obligada a hacer lo que ella obliga a hacer a los demás. A fundar la sentencia como corresponde. No solamente en los resultados, sino también en los argumentos. Sugerencia número 2. Todo el mundo habla del número de jueces de la Corte. ¿Cuántos tienen que ser los jueces de la Corte? Bueno, de acuerdo a lo que acabo de decirles sobre Laplace y Condorcet, más que los integrantes de la sala de una cámara, estoy seguro. Que tienen que ser más de 3. No pueden ser 4 porque es un número par. Y no pueden ser menos de 5. Ahora, 5, 7, 9... Bueno, si vamos a aplicar la teoría de Laplace y Condorcet, entonces cuanto más mejor. Bueno, 30, 50. Pero 100 es mejor que 50. Bueno, no funciona así. El asunto es, la teoría de Laplace y Condorcet no es el único valor que estamos tomando en cuenta, es uno de los objetivos que se propone un tribunal colegiado. El otro es la eficiencia. Tienen que dictar sentencia y el expediente no puede circular por 50 manos. Entonces, 5, 7, 9, no hay una respuesta fundada en razones decisivas. A mí me gusta 5 por una razón, porque es más eficiente la circulación de los expedientes. Pero supongamos que alguien crea que por razones de género, por razones federales o por lo que se le dé la gana, tienen que ser 9. En ese caso, lo que yo diría es lo siguiente. Primer punto. Cuando se designan jueces de la Corte, el presidente siempre, de una manera u otra, y utilizando el término de una forma amplia, designa amigos.
¿A quién va a nombrar? Enemigos. Designa gente con la cual tiene alguna afinidad, que le cae simpática, que conoce, que supone que lo van a ayudar si tiene algún caso difícil, que espera que voten como él quiera. De esa manera se eligen los jueces de la Corte. No conozco otra manera de elegirlos. Bueno, me van a colocar el contraejemplo de la primera Corte Suprema. Mitter eligió a un opositor, porque Salvador María del Carril había sido vicepresidente de Urquiza, nada menos que de Urquiza. Sí, uno, pero nombró 4. Y si ustedes se fijan en el resto de la historia de la Corte, que no voy a recorrer ahora, y que es horrible a partir de 1947, van a encontrar que siempre hay amigos por aquí y por allá. Y esto no es un problema. El presidente tiene que nombrar amigos. Pero ¿cuál es la clave de esto? Tiene que nombrar un amigo estadísticamente durante su presidencia, no 5, no el número total de miembros de la Corte. Si nombra un amigo, no ocurre nada en términos de independencia del tribunal, no pasa nada. Esto es lo bueno que tiene la Corte actual. Sus integrantes fueron nombrados por Duhalde, por Kirchner, por Macri. Esto es bueno. ¿Algunos son amigos de Duhalde? Seguramente. ¿Otros de Kirchner? No tengo duda. ¿Otros de Macri? Supongo. Pero nadie nombró más de 2. Esto es importante. Entonces, la independencia está asegurada de esa forma. Y si el presidente ahora atiende a la idea de aumentar el número de miembros, lo cual no le han dicho, ¿no? Pero le han dicho que faltan mujeres y que falta gente del interior. Y entonces, supongamos que quieras llevarla a 9. Ahí viene mi segunda sugerencia. Sí, llevar el número que quieras, pero por periodo presidencial puedes elegir solamente uno de estas vacantes extraordinarias, de manera que vas a tardar 4 periodos presidenciales en llevarla de 5 a 9 y no vas a poder alterar la independencia de la Corte. Pero entonces va a llegar un momento en que tenga 6. Sí, y pueden empatar, ya lo sé. La Corte funcionó con 5, con 4, terminó funcionando con 3, funcionó con 4, y para algo están los conjueces. Pero sí tiene que desempate, no tengo ningún problema. Entre tener una Corte con mayoría designada por un solo presidente y tener que llamar 2 veces por año un conjuez, sé perfectamente qué es lo que prefiero. Prefiero llamar 2 veces por año un conjuez, no tengo la menor duda. Entonces, respetemos de una vez por todas en serio la idea de que el tribunal es independiente no porque nombren personas independientes del gobierno. Eso no lo van a hacer. No lo hacen en Argentina, no lo hacen en Estados Unidos. ¿Qué esperaban que nombrara Trump? ¿Un liberal igualitario? No. ¿Con un pasado demócrata? No, loco no está. No va a ser eso. ¿Cuál es el problema que tuvo la presidencia de Trump? Bueno, tuvo la suerte de que pudo nombrar demasiado. Pero fue absolutamente legal. Es una pura cuestión de suerte. ¿Quién se va y quién se muere? Ese es el punto. Esa es la suerte que puede tener cualquier presidente. Pero sepan una cosa, siempre va a nombrar a alguien afín. Si van a subir de 5 a 9, hay que impedirles que una sola persona nombre a 4 afines. Esa es mi segunda sugerencia. La tercera sugerencia es también muy sencilla, es muy fácil de implementar, no tiene costos, salvo que obliga a respetar algunos reglamentos a los jueces de la Corte, que no entiendo por qué. Se los hacen respetar los tribunales inferiores y no respetan ellos. Pasa lo mismo que con la fundamentación de las sentencias. Y siempre me ha dejado perplejo. ¿Pueden explicarme por qué los jueces de la Corte no firman algunos fallos sin explicar el motivo? Lo cual está prohibido para todos los jueces de los tribunales colegiados inferiores. Lo cual provoca la nulidad de las sentencias de los tribunales colegiados inferiores. Cuando una Cámara vota, tiene que tener 3 firmas. Si tiene 2, es obligatorio, porque si no la Corte invalida la sentencia, es obligatorio que diga, el vocal fundamental no firma por, bueno, está vacante, está enfermo, está de licencia, está de vacaciones. Explícame por qué no firmas. Y tiene razón la Corte en exigirlo.
¿Por qué no firman? Si hay 3, les pagan para eso, y firman 2, ¿qué hizo el tercero en ese caso? ¿Por qué no está ahí para firmarlo? No es obligatorio que lo firme, es obligatorio que nos explique por qué no lo firma. ¿Y la Corte? ¿Por qué no firman los 5? No digo que tengan que firmar los 5. A lo mejor no es eficiente que firmen los 5, pero que me digan cuál es el artículo del reglamento que aplican para no firmar. Y eso obliga a veces, como pasa en la Cámara, a un pedido de licencia que alguno de los vocales no tiene ganas de solicitar. Porque no lo necesita, pero no puede firmar todos los votos porque no los dio todos. Entonces tiene que pedir licencia un día para regularizar esa situación. Y en la Corte pasa lo mismo, y entonces tienen que hacer exactamente lo mismo. No tengo ganas de pedir licencia, entonces míralo si firma. No puedo hacerlo, entonces pedir licencia. Ese es un punto que el justiciable merece. Tiene que saber por qué no firmó el que no firmó. Esto, que yo sepa, no aparece entre las medidas que sugiere la Comisión de Notables, tal vez porque no sean notables medidas, pero tienen 2 ventajas. No tienen costo, de verdad que se pueden aplicar de inmediato. Y segundo, pues realmente, en serio, mejorarían el funcionamiento del tribunal. Y la pueden aplicar mañana. Más aún, la Corte debería autoimponérselo. Más aún, la Corte hace rato que debería habérselo autoimpuesto. No entiendo cómo la Corte no se autoimpone esas exigencias que es tan celosa para revisar respecto de los tribunales inferiores. Estas son mis sugerencias que ahora, encantado, voy a discutir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, voy a empezar con las preguntas. La primera que tengo para María Angélica. Dice, como marca María Angélica, se presentan miles de recursos extraordinarios por año. ¿Le parece que sería beneficioso limitar por ley las causales de recurso de arbitrariedad de sentencia? La verdad es que no tengo demasiada esperanza en que la ley lo limite porque, como les decía al principio, citándolo a Brita, que tiene una experiencia de primer orden por haber trabajado tanto tiempo en el tribunal, la Corte luego, un poco en la línea de lo que hace Martín, no se autolimita, de lo que dijo Martín, no se autolimita a sí misma. Así que eso me parece que no tiene demasiado futuro, salvo que la Corte tome conciencia de cuán importante es que ella revise alguna de las conductas internas, sobre todo porque lo que se necesita es credibilidad del tribunal. Y querría decir también, respecto a lo que señaló Martín, es muy sugerente la propuesta que hace y lo que dijo por chat Ramiro, y que es una diferencia, me parece, entre la Corte de los Estados Unidos y la nuestra, y fue interesante el debate que tuvieron a propósito de la designación que hizo el presidente Trump antes de irse, y es que la afinidad allí es por cuestiones de idearios, más cercanos a los republicanos, más cercanos a los demócratas. Pero aquí me parece que la influencia suele ser lamentablemente político-partidaria, y por eso es que tenemos tantos cambios de jurisprudencia. Hoy A y mañana B, a veces con el mismo grupo de jueces nombrados por el mismo presidente de la nación. Así que diríamos que puede haber algún grado de independencia en el nombramiento, fijándose en estas cuestiones, ¿no? La historia de la Corte en Argentina ha dado gravísimos ejemplos de esto, de nombramientos de cortes casi enteras, o de la mayoría del tribunal. Y recuerdo que el presidente Kirchner lo hizo en la primera etapa, ¿no? Porque impulsó la renuncia de varios magistrados e impulsó, lo hizo el Congreso de la Nación, por supuesto, la destitución de otros 2. Así que el presidente Kirchner en la primera etapa pudo conformar la mayoría del tribunal fuertemente, ¿no? Con 4 designaciones. Así que diríamos, quizá Macri, porque
Rosati venía de una línea político-partidaria diferente del peronismo, fue ministro de la presidenta Kirchner, por supuesto que tiene suficientes antecedentes como para avalar su designación y una conducta cuando fue ministro que podríamos llamar de intachable, ¿no? Pero nombró a alguien que estaba cercano a otro partido de la oposición. También ocurrió con la nominación de los ministros por Menem cuando se buscó la reforma constitucional. 2 ministros renunciaron y se nombraron a 2 cercanos al Partido Radical, ¿no? Pero en el ideario, diríamos, más que en otras cuestiones. Ahí veo yo una diferencia con los Estados Unidos. Muchas gracias, María Angélica. En la misma línea justo tenía una pregunta de Ricardo Ramírez Calvo para Martín, que surgió en el chat para todos, mientras Martín exponía, que es, si no te parece que la diferencia entre Estados Unidos y Argentina es que en Estados Unidos, más allá de que se designan personas afines, esas personas no dejan de ser independientes, ¿no? En línea con lo que decía antes María Angélica. Yo le digo a Ricardo que son afines, no son independientes, son tan poco independientes tal vez como acá, y la diferencia es que sí, siempre son personas que, sacando excepciones como Clarence Thomas, son capaces. Es decir, pueden tener una ideología afín al presidente, la tienen, no los eligen por su independencia, no creo que hagan eso, pero todos tienen una trayectoria, insisto, salvo Thomas, que es intachable. Desde el punto de vista académico, todos han hecho cosas que después se traducen en los votos. Puede uno estar de acuerdo con el voto, puede uno estar de acuerdo con el voto está bien fundado, el voto está bien escrito. Esa es la diferencia. Cuando Argentina nombra mal, no lo van en serio. Cuando Estados Unidos nombra sin independencia, pero por lo menos con control de calidad. Muchas gracias, Martín. La siguiente pregunta que tengo es para María Angélica. Dice, el decreto 222 del 2003, el Poder Ejecutivo determinó que para nombrar a los jueces de la Corte deberá tomar en cuenta los criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional. ¿Considera que son relevantes estos estándares para la función que ejerce el máximo tribunal? Estás muteada, María Angélica, creo que no te habías apagado antes y ahora por reflejo... Estaba muteada y me desmuteé, no me di cuenta. Perdón. Es un criterio, pero sobre todas las cosas deben ser personas idóneas. Y yo creo que sí, que se puede intentar algún grado de independencia por la trayectoria de la que vienen. Porque quien tiene una trayectoria piensa 2 veces antes de rifar la trayectoria. Por supuesto que puede haber, y han habido en la historia institucional de nuestra Corte, trayectorias muy infladas, con mucho marketing, pero uno ve después qué se dice en los fallos. Dije que la Corte tiene un staff de secretarios letrados enormes, pero el ministro lo mínimo que tiene que hacer es revisar la consistencia de lo que escriben y proyectan sus secretarios en una sentencia respecto a otra sentencia. Hemos visto algunas personas muy famosas, que han escrito muchos libros, que en un fallo dicen A y en otro fallo dicen B. En lo que señalaba Martín, y estoy totalmente de acuerdo con él en eso, en que un fallo es importante por lo que decide y por los argumentos acerca de lo cual decide. Porque precisamente el precedente emana de una regla con mayoría clara y precisa para aplicar en el futuro. Aquí la Corte debe de trabajar mucho. Y sobre todo, el poder político tiene que acostumbrarse a tener presente algo que, no lo digo yo, ¿no? No es de mi cosecha, aunque hubiera preferido, que el juez amigo es el peor enemigo cuando el poder se va. Y ahí creo que está el punto de la independencia o no independencia de los jueces, ¿no? Cómo actúan en unas y en otras circunstancias. Y aquí hay mucho que trabajar. Por supuesto, puede ayudar que la opinión pública ponga el foco en lo que hacen los jueces y en cómo explican las decisiones que toman.
Muchas gracias, María Angélica. Este es para Martín. Se ha dicho en ocasiones que las ideas de Carlos Nino son una derivación de la teoría de Condorcet. ¿Estás de acuerdo con esto o te parece que son ideas disímiles? Me sorprende. Si me lo hubieran preguntado cara a cara y no virtualmente, no me digas quién preguntó, hubiera dicho... No lo sé. No lo sé. A ver, me querés dejar perplejo. Veamos un poco. No. En realidad, a mí nunca me lo habían dicho hasta este momento. Yo diría que no, porque Condorcet sostiene que la decisión es acertada, pero no dice en ningún momento, que yo estoy tratando de recordar, que dice Condorcet. No, Condorcet no dice, estoy seguro, que la decisión obtenida adquiere o permite obtener la verdad moral. No dice eso. Lo que puede tener de común Carlos Nino con Condorcet es la idea del valor epistemológico. En eso sí, una cosa me suena a la otra. La mayoría de la gente no compara a Carlos Nino con Condorcet, lo compara con Habermas. Pero puede tener una afinidad con Condorcet por el lado de que los dos tienen en cuenta el valor epistemológico del número. Cuando más gente quiere algo, es más probable que acierten. Pero eso no es lo original de la teoría de Carlos Nino. Si eso fuera todo, la teoría entonces diría exactamente lo mismo que Laplace y Condorcet. Lo que él dice es que tiene valor epistemológico porque permite llegar a la verdad moral. Eso no lo decía Condorcet, ni Laplace, ni que lo sepa nadie, afortunadamente porque está equivocado. Pero en eso, que es la parte original, no creo que se parezca. Se acerca más a la parte dialógica de Habermas. Bueno, muchas gracias, Martín. La siguiente pregunta que tengo es para María Angélica. Dice, en los últimos días se ha escuchado hablar de servicio público de justicia. ¿Considera que esta idea es compatible con la existencia del Poder Judicial como poder de gobierno o podría significar un desmedro del Poder Judicial frente a los otros poderes? Vanossi siempre se ha quejado y ha criticado que llamáramos al Poder Judicial administrador de la justicia. Bueno, en lo que señala quien preguntó hay un paso más, servicio público. Yo creo que más allá de la discusión semántica, lo cierto es que el Poder Judicial es poder del Estado para resolver conflictos y en este sentido le debe a los justiciables independencia, imparcialidad y eficacia. Y eficacia no se ha obtenido en términos generales solamente por este dato, por la cantidad de tiempo que insume tener una sentencia definitiva y por la falta de organismos técnicos que ayuden, por lo menos en materia penal, a resolver los conflictos, ¿no? Así, aplicar la ley penal. Aquí los momentos primeros de la investigación son importantísimos, por eso es tan importante la figura del fiscal, y también me parece que podría crearse una policía judicial o una policía fiscal para ayudar en estas cuestiones, y esto es esencial, digamos, si no hay eficacia en la resolución de justicia, lo podemos llamar como un servicio público, como quien protege nuestros derechos, ir a los tratados de derechos humanos y transcribirlos en la sentencia. Tenemos que obtener sentencias en tiempo útil para todos los conflictos, y esto va también para la Corte Suprema. Por ejemplo, todavía no ha resuelto el planteo de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, que tiene una declaración de inconstitucionalidad del contencioso administrativo. La ley a la que me refiero se sancionó en el 2006. Estamos terminando el 2020 y no hay decisión de la Corte Suprema. Dice Ricardo, acá 14 años tiene esa demanda, sí. Sí, bueno. 14 años tiene esa demanda. Yo estaba pensando lo mismo. Y
Y la verdad que hubiese sido conveniente tener un fallo de la Corte si se piensa reformar otra vez el Consejo, ¿no? Pero tendremos que esperar a saber. Bueno, siguiente pregunta para Martín. ¿Ves posibilidades de implementar un sistema de obligatoriedad del precedente como el estado de crisis que hay en Estados Unidos en Argentina? Respecto de la comisión de notables, no pude leer mucho más que algunas de sus sugerencias, no por los diarios, sino en el mensaje mismo, pero reconozco que no lo imprimí y lo leí de la computadora. No es la mejor forma de leerlo en profundidad. De todas las observaciones que leí rápidamente, el que me impresionó como más conocedor de la forma como la Corte funcionaba fue Arlanian. Una de las cosas que propone Arlanian es justamente el tema de la pregunta esta. ¿No deberían ser obligatorios los precedentes de la Corte? Y la respuesta es, desde el término de eficiencia, sí, por supuesto. Sí, claramente sí. Los precedentes de la Corte deberían ser obligatorios. Si uno conoce la forma como funciona el Poder Judicial, es increíble que uno tenga que repetir 147.000 veces una sentencia de la Corte como ocurrió en Badaro, cuando simplemente no debería haber llegado más a la Corte, porque rápidamente tendría que haber sido adoptada como precedente obligatorio. Si son obligatorios los fallos plenarios en las cámaras, ¿por qué no van a ser obligatorios los fallos, los precedentes de la Corte? Claro que sí. Esa es una de las sugerencias de Arlanian que me impresionó bien. Otra sugerencia que me impresionó bien, y que creo que revela que conoce cómo funciona la Corte, es cómo se refiere a la competencia originaria. Hay unas propuestas de modificar la competencia originaria de la Corte con nuevas atribuciones respecto de declaraciones de constitucionalidad que realmente están en contra de lo que la Corte dijo 10.000 veces respecto a la competencia originaria. Está taxativamente enumerada en la Constitución, si no te la podemos ampliar, no te la vamos a ampliar. El único que lo recoge bien y dice, miren, esto yo creo que no lo pueden hacer, no hagan esto, porque la Constitución lo prohíbe, es Arlanian. Y hay otra propuesta que es increíble, que yo no sé cómo alguien puede poner esto por escrito, que sugiere que se declare por el Parlamento la nulidad de la acordada de la Corte, y Arlanian dice, pero a mí no me parece que se pueda declarar la nulidad de la acordada de la Corte por ley. Y bueno, por lo menos hay uno de los notables conoce cómo funciona la Corte y sabe lo que hay que hacer. Siempre me pareció que Arlanian es una persona de talento, que estaba bien nombrado en la comisión, y me alegro de haber confirmado mi predicción. Por lo menos sabe lo que dice. Realmente y entre las cosas que dice, contesta a la pregunta que acaban de formular por la afirmativa. Sí, se puede se puede convertir en obligatorio los precedentes de la Corte. A ver, en esta misma línea, tengo una pregunta para ambos, que es, o sea, al principio de año el presidente y algunos abogados hablaron de la posibilidad de avanzar hacia la creación de un tribunal constitucional. Creo que esta es una de las sugerencias que de hecho hace la Comisión Berardi, o la Comisión Asesora del Presidente, en el informe que presenta. ¿Consideran que sería positivo la creación de dicha institución o algún otro tipo de tribunal supremo? ¿A quién tiene que contestar? La hicieron para cualquiera de los dos, o sea que pueden contestar las dos o no sé si... Bueno, retomo con lo que decía Martín a propósito de Arlanian, coincido en su capacidad y conocimiento del tribunal. Probablemente lo diga porque la Constitución de 1949, en el artículo 95, establecía la obligatoriedad de los precedentes de la Corte y la unificación de la jurisprudencia, pero no para que una sentencia de la Corte tenga efecto expansivo, como me parece que es lo que está señalando Martín, no sé si te he interpretado mal, sino establecía la obligatoriedad del precedente para todos los tribunales de la nación. Y esto implicaría, me parece a mí, terminar con el recurso extraordinario, el control de constitucionalidad que puede ejercer cualquier juez de la República. Está en línea con la creación de un tribunal constitucional.
por supuesto, hay voces a favor de este sistema, pero para eso tendrían que reformar la Constitución. Con la actual Constitución, el Tribunal Constitucional me parece que no tiene cabida, como tampoco vi una pregunta que me dirigían en el chat, como tampoco la división de la Corte en salas, lo dice la Constitución Nacional, una Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Así que si no hay reforma constitucional, la respuesta es no. Y si hay reforma constitucional, hay que mirar mucho qué pasa con ese Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. Sí, también creo que la Comisión Berardi proponía, o la Comisión Asesora proponía, entre otras cosas, un tribunal intermedio para la arbitrariedad, una especie de casación federal para la arbitrariedad, ¿no? Que quedaría entre medio de los superiores tribunales de provincia, los tribunales federales y la Corte. No, creo que esa era la forma más similar a... Lo han establecido en el dictamen, pero no impediría eso que finalmente el justiciable presentara algún recurso ante la Corte, sobre todo por el control de constitucionalidad, de convencionalidad que ha hecho suyo a propósito de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, yo crear otro tribunal intermedio, quizá lo que tendría que hacer la Corte, creo, es acotar bien y afilar bien el recurso por sentencia arbitraria, porque aquí sí hay una elasticidad enorme en el mantenimiento del criterio, ¿no? Por decirlo de alguna manera elegante. Aquí sí lo tiene que trabajar la Corte, pero si creamos otro tribunal con el artículo 8, 25 y 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el planteo se va a hacer igual y aunque lo rechace la Corte, otra vez volvemos a la Corte con una cantidad impresionante de casos, ¿no? Otro tribunal intermedio, ya hemos tenido experiencias, ¿no? Cuando se crearon el recurso, cité el caso Iskowich, en Iskowich se trataba de un recurso ordinario que se había creado en la época de Cavallo, ordinario para resolver las cuestiones previsionales. Era solamente un intento de demorar las decisiones del tribunal. Después de 10 años, la Corte dijo, me parece que aplicó el criterio de la inconstitucionalidad sobreviniente, dijo que se había demostrado que aquello no había sido en favor de los justiciables, de los jubilados y pensionados, sino todo lo contrario, y que además había afectado a la administración de justicia y a la Corte como tribunal superior, ¿no? Así que... Martín, no sé si vos querés agregar algo sobre esto. Estoy de acuerdo con María Angélica. En la década del 50 del siglo XIX nos organizamos como un país con una Corte Suprema. En la década del 60 del siglo XIX designamos la Corte Suprema. Funcionó bien hasta el juicio político de 1947. ¿No les gusta cómo funciona? No propongan otro tribunal, háganla funcionar bien. Yo agregaría ahí quizás, si me permiten, pequeña libertad de moderadora, que también generaría algunos problemas desde el punto de vista del federalismo. Le estaríamos poniendo un tribunal intermedio entre además, de provincia y el sin duda. Suprema. Las provincias probablemente, no sé siquiera si se podría considerar constitucionalmente válido eso, cuando se supone que las provincias tienen la facultad de aplicar su derecho local y decidir sobre ese derecho local. A lo sumo se podría hacer una casación federal para los casos no penales, pero no, yo no... Ya tenemos, ya sé que ya crearon cámaras de casación cuando la democratización de la justicia en el 2013 no es más que demorar en eterno. Bueno, los que ejercen la profesión acá lo saben, ¿no? El padecimiento en todas las jurisdicciones para obtener una sentencia y después de obtener la sentencia, que se cumpla la sentencia, ¿no? Que ese es otro capítulo. Así que no, por favor, no sigan creando. Esto es un ruego. Y por supuesto coincido, Florencia, en que afectaría el federalismo sin ninguna duda. A lo mejor lo están proponiendo porque hay, por supuesto, una gran intención de obtener mayorías en el Congreso para reformar la Constitución. Probablemente conozcan que se ha publicado el año pasado, me parece, un libro que se llama La Constitución Maldita, que es una reivindicación de la de 1949, ¿no? Así que, y bueno, lo del Tribunal Constitucional
se ha defendido muy fuertemente por el ex juez de la Corte, Zaffaroni. Bueno, tengo otra pregunta para ambos. ¿Piensan que los jueces de la Corte Suprema deberían ser más claros en cuál es el criterio interpretativo que adoptan en sus sentencias y que sean consistentes con ello a lo largo del tiempo, del mismo modo que en Estados Unidos hay jueces que se identifican con el originalismo, con el textualismo, con el living constitutionalism? Si el juez debería tomar una postura interpretativa consistente en el tiempo. No sé si, Martín, ¿querés empezar vos con esto y después hacemos una... Voy a cortar la pregunta en dos partes. La primera es muy cortita y dejo todo el resto, voy a contestar solamente la primera parte cortita. La pregunta comienza diciendo, ¿no cree usted que los jueces de la Corte Suprema deberían ser más claros en... Ahí la corto. Los jueces de la Corte deberían ser más claros, no solamente en la forma como interpretan el caso, deben ser más claros en la forma como lo explican, como lo cuentan, como escriben. Yo nunca he leído una cosa más confusa que un fallo de la Corte. Bueno, vamos a ser justos. Nunca he leído cosas más confusas que los fallos judiciales argentinos. Hagan la prueba. Hagan la prueba en cualquier facultad. A los alumnos de la facultad yo les leo, simplemente, fallos de la Corte norteamericana y se los leo. Se los leo, ellos me escuchan y entienden perfectamente lo que les estoy contando. Están muy bien escritos y muy bien argumentados. Ahora, empiezo a leer un fallo de la Corte Argentina y a los 4 renglones me preguntan, ¿pero qué está diciendo? Y la respuesta es, espere que se lo traduzco, y hay que traducirlo. Escriben muy, muy mal. Creo que hay una oficina de estilo, lo cual es realmente vergonzoso, porque cada juez de la Corte debería tener su propio estilo. Uno lee, por ejemplo, un voto de Louis Brandeis y qué es lo que le gusta, y el estilo. Y de Holmes, el estilo. Y de Scalia, el estilo. ¿Alguien le va a querer corregir el estilo a un Holmes o a una Scalia? Nadie, no lo hubieran permitido. Acá una oficina de estilo que arranca con "que" en todos los párrafos y siguen eligiendo la palabra más compleja y la frase más difícil para tratar de explicar lo obvio. Entonces, entiendo perfectamente bien lo que me preguntan y es una pregunta legítima y la respuesta debería ser sí, pero es que hay un punto previo. ¿Cómo van a ser claros en los procedimientos de interpretación que eligen si no son claros en nada? Por lo menos que empiecen a ser claros empleando un castellano accesible. Recuerden la exigencia de Bentham. Bentham decía, los fallos tienen que ser tan claros que no se debe necesitar ningún abogado para entenderlos. Eso es cierto. Es posible que sean claros. Pasa con la Corte norteamericana. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tienen una función didáctica para la ciudadanía. Ahora, ¿qué puede enseñar a la ciudadanía un fallo de la Corte Argentina que no entiende nadie? Absolutamente no les puede enseñar nada. Esa función didáctica se cumple si se respeta el precepto de Bentham. Querría decir que, bueno, que no todas las etapas de la Corte fueron tan catastróficas como parece pintarlos Martín. Hay excepciones muy honrosas, pero sí diría que las sentencias de la Corte norteamericana tienen una cualidad extraordinaria porque a veces parecen análisis sociológicos. Uno sabe efectivamente cuál es la cuestión que se está debatiendo y las aristas de la cuestión y las maneras de acercarse a la cuestión. Eso es lo que quizá falta en nuestra Corte, y sobre todo por la extensión de los votos, ¿no? A mayor extensión, la claridad puede entrar en colapso. ¿Y por qué? Porque a veces en una misma sentencia, recuerdo alguna, me parece que era Peralta, no sé si era esa, pero en una de esa trascendencia, lo que suele ocurrir es que un considerando sale de una vocalía y otro considerando sale de otra vocalía. Y a veces puede haber contradicciones, no entre un voto y otro voto, sino hacia adentro del mismo voto, porque hacia adentro del mismo voto aparecen fundamentaciones diferentes. Entonces ahí hay mucho que trabajar, más allá de que creo que sí que tienen personal muy calificado, pero bueno, eso requiere también trabajar
atendiendo a estas cuestiones. A lo mejor se busca en ocasiones no ser claro de exprofeso, justamente porque la cuestión es muy controversial y entonces la decisión que se va a tomar saben que va a tener un impacto negativo en la sociedad, ¿no? O en los intereses que se tocan. Pero bueno, hay que ser valiente, para ser juez hay que ser valiente, sin duda. Creo que en línea con lo que decían María Angélica y Martín, tal vez sería una buena sugerencia hacia el interior de la Corte que el voto mayoritario esté firmado, ¿no? En Estados Unidos uno sabe quién escribe el voto de la mayoría. Por más que después el resto de los jueces... Claro, quién es el juez que escribió el voto de la mayoría y después los otros adhieren ese voto o hacen votos concurrentes o votos en disidencia. Eso también ayuda a entender cuál es la línea interpretativa de un juez, porque si uno recibe un voto con una mayoría de 3 y no sabe cuál de los 3 lo escribió, si lo escribieron entre los 3, es muy difícil esto que se plantea en la pregunta, de tener en claro cuál es el criterio interpretativo que sigue cada uno de los jueces, ¿no? O sea, creo que ahí también tenemos una limitación grande, porque no sabemos quién de los 3 lo escribió, o si fue una negociación entre los 3 para llegar a ese texto. Bueno, voy con la pregunta siguiente. Preguntan si, para ambos, cualquiera que quiera contestar, si consideran que el establecimiento de plazos podría mejorar el funcionamiento de la Corte, o sea, un plazo máximo para decidir. Yo había leído en el chat diciendo que la Corte sí tiene plazo para decidir. En algunas cuestiones, por ejemplo, cuando vienen los problemas del Consejo de la Magistratura, pero diría, la Corte debiera establecer una agenda anual, como hace la Corte de los Estados Unidos. Esto mejoraría muchísimo la transparencia en las decisiones. A mí, yo recuerdo, que me parece que fue Carnota en un artículo en La Ley, también por un fallo muy controversial, que habló de la cronoterapia, ¿no? Esta manera de utilizar el tiempo para dictar un fallo o para no dictarlo. Y esto me parece que es negativo para la Corte Suprema y para todos nosotros. Martín, no sé si querés agregar algo. Estoy de acuerdo con María Angélica. La Corte ha demorado 14 años para declarar o no la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura, y me pregunto, ¿cuántos años lleva la Corte demorando el número de años que debe cumplir Menem por su condena respecto de la explosión de Río Tercero? Ahora, lo único que hay que hacer es sumar, lo único que hay que establecer es un número, nada más, ya está el caso firme en casación. Lo único que tiene que decir es cuántos años va a cumplir, pues no puede empezar a cumplirlos simplemente, pues la Corte no lo decide, y es llevar más de 5 años. En realidad, posiblemente, si alguno de ustedes conoce el dato, páselo por chat, pues es tanto más fácil que el del Consejo de la Magistratura, que si tuviera más de 5 meses no se entendería por qué. Yo establecería, para la Corte, establecería un plazo, porque si fijan una agenda, estoy de acuerdo, pero tiene que ser una agenda de buena fe, una agenda que no permite el arrastre, porque si no pueden excluir el caso Menem de la agenda durante 20 años más. Entonces a uno lo deja un poco perplejo. La agenda es buena, lo que dice María Angélica es bueno y estoy de acuerdo con ella. Pues yo le agregaría, ¿por qué la Corte no va a tener plazo? No logro entenderlo. ¿Por qué si un juez no dicta sentencia en 40 días y repite esa falla, es causal de juicio político, decía el Código? Si la Cámara no lo hace en 60, pasa lo mismo con el vocal que lo demoró. ¿Por qué no pueden ponerle un plazo adecuado? No voy a decir ahora cuál es este plazo. Más de un año, razonablemente. ¿Por qué no ponen un plazo de esa naturaleza y obligan a que la Corte lo cumpla? Háganlo. Todas las cosas que están obligados a hacer los miembros de los tribunales inferiores son buenas. Está bien que deban fundar las sentencias, está bien que expliquen por qué no firmen, está bien que se mantengan al día, aunque no lo hacen y piden prórrogas. Pero de todos modos, ¿por qué la Corte no va a hacerlo? Sí, que le pongan plazo, obviamente que le pongan plazo, desde luego. Sí, tendrían que hacerlo. Creo que eso aparte contribuiría a evitar la especulación política con los expedientes y también en la lectura política de los fallos de la Corte. Si hubiera un plazo para decidir, nadie podría decir, justo sacan este fallo ahora por esto o por aquello. Lo sacan en el plazo y en la agenda que tenían fijada para tomar la decisión. Bueno, a ver, tengo una pregunta más. ¿Qué opinión les merece la facultad por parte de los órganos del gobierno de poder consultar sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, convenios o tratados? Esto que es una de las sugerencias que había hecho la comisión asesora del presidente, que tuviera una posibilidad de los órganos de gobierno de consultar a la Corte sobre la constitucionalidad.
no. Cuando la Corte de Estados Unidos se enfrentó con una consulta similar en los comienzos de la República Norteamericana, le contestó amablemente al gobierno que no estaba diseñada para responder consultas. Si el gobierno insiste en hacer lo que hizo respecto a las sesiones virtuales del Senado, la contestación de la Corte debería ser: con mucho gusto te contesta la consulta, pero te la cobro. De manera que te voy a facturar por hora. Como tenés 5 abogados importantísimos trabajando para vos, te contesto la consulta y después te paso la factura. Así aprenden. Sí, creo que en línea con lo que decía María Angélica al principio, sería inconstitucional, porque no podrías ampliar Sí. eso. No hay caso, básicamente. Bueno, últimas 2 preguntas, y con esto terminamos porque lamentablemente no tenemos muchísimo más tiempo. Una para María Angélica, que es si considerás que sería conveniente definir el número de jueces de la Corte Suprema en la Constitución. O si el número actual te resulta adecuado, o si vos preferirías un número más alto de jueces. En algún momento en la Constitución se fijó el número de miembros de la Corte y luego se quitó. Hemos tenido prácticamente toda nuestra historia institucional dejando esta atribución al Congreso. En realidad no es un problema del número de miembros de la Corte, el problema es lo que dijo Martín, es que un presidente tenga la posibilidad de conformar, un único presidente tenga la posibilidad de conformar la mayoría del tribunal. Y hoy, dada, digamos, todas estas propuestas que estamos haciendo, conversando entre todos, me parece que tienen que tomar en consideración las circunstancias históricas de nuestro país, lo que hemos hecho en el pasado. Y por eso me parece que es mejor no tocar la Corte Suprema, dejarla rodar. Tiene bastantes conflictos internos, por cierto, ahora, que trascienden a la opinión pública, pero eso sería muchísimo mejor mantenerlo así, a pesar de esta dificultad, que nombrar una corte que va a nacer con el San Benito de que es una corte adicta al presidente de turno, ¿no? Ya nos ha ocurrido, por supuesto, ¿quién puede decir eso? Quien haya perdido un caso muy importante. Pasó con la corte nombrada por Menem, hizo en 2 etapas hizo el nombramiento porque tuvo renuncias y después ocurrió lo de la reforma constitucional, ¿no? Que también renunciaron 2 y se nombraron otros 2. Pero fíjense, se hablaba de mayoría automática. Yo siempre me he preguntado, si hay una mayoría automática que siempre vota a favor del gobierno, quiere decir que al mismo tiempo hay una minoría automática que hace lo propio en contra del gobierno. Es tan mala una cosa como la otra, ¿no? Entonces, lo de mayoría automática, además de un periodista que se refirió a esa cuestión, surgió de un grupo de abogados por el caso Gorosito en materia laboral, ¿no? Entonces, diríamos, tenemos que en esta etapa apuntalar a la Corte y no dar pie a que nazca herida de parcialidad y de falta de independencia. Así que no es por el número, sino por la necesidad de acabar con algo que comenzó en 1946-47 con el primer juicio a la Corte Suprema, y digo a la Corte Suprema, aunque fueron, por supuesto, a los ministros en particular, 4 de ellos, uno después, como renunció, no lo enjuiciaron, y también quizá tendríamos que ir un poquito más atrás con las acordadas de la Corte del año 30 y del 43, ¿no? Es decir, la credibilidad de la Corte es muy importante, y no se consigue de un día para otro, y hay que empezar a apuntalarla, pero con acciones consistentes, ¿no? Si no, nos va a pasar exactamente lo mismo. En cuanto falle en contra de un interés específico y a favor de lo que establece el gobierno, se terminó la credibilidad de la Corte. Bueno, y la última pregunta que queda para Martín dice, al mencionar la falta de justificación de las sentencias, ¿considerás que debería modificarse el artículo 280 del Código Procesal con respecto al rechazo de la admisibilidad de los recursos? O sea, si los rechazos deberían estar en realidad fundados. No es esa la parte que me preocupa a mí. No estoy preocupado por eso en absoluto, de ninguna manera. Lo único que me preocupa a mí es esto. Hay que fundar una sentencia definitiva.
Esa es una obligación procesal y además es una obligación constitucional. Uno dice, bueno, pero a nadie se le ocurre una sentencia sin fundamento. ¿Cómo que no? Cuando comienza la historia de la independencia argentina, las sentencias no tenían fundamento. Los jueces fallaban sin decir por qué. Léanse, si no me creen, un artículo de Valentín Alsina sobre la forma como debe fundamentarse una sentencia. Valentín Alsina fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y escribió un folleto de 15 o 20 páginas sobre cómo deben fundamentarse las sentencias. Y arrancaba explicando la idea de, pero acá, cuando vino el momento de la independencia, no fundamentaban las sentencias. Los tribunales decían, ganó fulano, ganó sultano. Y no, al contrario, consideraban que disminuía su autoridad si explicaban por qué. Y Alsina dice, pero no, tienen que fundarla y tienen que dar razones. Y menciona, no lo hace por el nombre, pero claramente está pensando en Condorcet. Entonces, lo que me preocupa a mí es eso. Cuando hay que fundarla, y ahora todos creemos que hay que fundarla, en ese caso, tiene que haber fundamento concordante. Nada más. Ahora, si en algunos casos puede haber rechazos en temas menores, con o sin fundamento, eso no me inquieta, pues no puede haber discrepancia. A mí lo que me molesta son las discrepancias de fundamento cuando es obligatorio fundar. Esa es mi preocupación. Ahora, tener que contestar todos los argumentos de un litigante uno por uno respecto de un recurso de cuarta categoría simplemente porque lo presentó, la respuesta es no, creo que no. Me parece que eso directamente es una pérdida, una ineficiencia tremenda. Yo recuerdo que una vez estábamos con un estúpido recurso que había allí por un recurrente que había puesto 20 argumentos, cada uno más idiota que el otro, y estábamos discutiendo 2 vocales con el secretario, uno por uno, todos los argumentos, y yo me había aprendido en la réplica, porque el secretario se había tomado la molestia de replicar uno por uno, y cuando llegamos al argumento cuarto, quinto, y faltaban como 15. Y el secretario presentó su respuesta, y el otro vocal no había abierto la boca. Y yo dije, bueno, acá tendríamos que empezar. No, dije, ahora, me gustaría opinar yo. Bueno, por supuesto, ¿cómo no? ¿Sabés lo que le pondría yo? No, digo yo con toda inocencia. Yo le diría, ándate al carajo. ¿Cómo? Y el secretario también. Sí, dijo el vocal. Y les voy a explicar por qué. Acá tenemos 2 magistrados y un funcionario que han perdido las últimas 2 horas contestando estupideces. Y es una vergüenza que hagamos semejante cosa cuando ninguno de los argumentos tenía jerarquía para que hubiéramos empezado a conversar. De que yo me niego a seguir discutiendo argumento por argumento y ustedes tienen que parar acá. Y yo me di cuenta que tenía razón. Le dije, tenés razón. Vamos a ponerle simplemente por improcedente, no al lugar. Te voy a cambiar la terminología, pero te voy a aceptar el consejo. Y tiene razón. Tiene razón, no podemos contestar argumentos estupidez tras estupidez. Porque yo reconozco que hay muchos jueces muy malos con sentencias muy malas, pero también reconozcamos del otro lado del mostrador que hay abogados asombrosamente malos, con argumentos asombrosamente malos, que no merecen que los contestemos uno por uno. No digo el nombre del juez, por las dudas. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Creo que Matías va a cerrar, pero les quería agradecer a los dos y a todos los participantes, porque creo que tuvimos una discusión muy linda y fue muy interesante y muy enriquecedor para todos. Bueno, Matías, te cedo la palabra para que cierres este ciclo de encuentros. Muchas gracias, Florencia, y muchas gracias tanto a María Angélica como a Martín. Ha sido un encuentro fantástico y creo que todos los espectadores lo estuvieron aprovechando mucho. Así que bueno, de esta manera damos por finalizado este ciclo de 3 encuentros sobre la reforma de la justicia federal en la Argentina. Desde la revista no queremos dejar de agradecer a las autoridades de la universidad y a los profesores de la universidad que siempre nos apoyan en estos eventos y nos impulsan a seguir adelante.
y por supuesto que a todos los que han estado presentes en uno o en varios de estos encuentros de este pequeño ciclo. Espero que nos volvamos a encontrar ya en alguna otra actividad que organice la revista jurídica, y los invito a todos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, de la revista jurídica de la Universidad de San Andrés, en donde siempre vamos publicando todos nuestros proyectos y todas nuestras nuevas actividades. Les agradezco mucho a todos y hasta la próxima. Aplausos virtuales, muchísimas gracias a todos. Aplausos virtuales. Gracias, han sido muy cordiales. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.